Bienvenidos al box. Y aquí estamos de nuevo con el box reformado. Sí, ya ¿no? ves, hemos llevado a cabo algunas mejoras. Albert y yo estábamos muy preocupados por el tema del sonido. Del audio, era una observación que era la más frecuente entre muchos comentarios, Sí. a nivel privado también amigos, todo, ostras. Estamos probando también otras formas de enfocarnos, de ubicarnos aquí. y Bueno, tal. al final tenemos que ir mejorando nuevos elementos que den un poquito de feeling, un par de coches nuevos y focos, cositas. Y nada, agradecer también... Agradecer también a la persona que hizo esto, que no ha pedido que digamos su nombre ni su empresa, pero que igualmente que se lo agradezco porque se ha portado muy bien, solo nos ha cobrado el material, el montaje, los materiales para poder adherir, y queda guapo. Sí, queda chulo. Yo creo que cuando me dijiste, no, pondremos los plafones, digo, hostia, ya veremos a ver qué pasa, pero realmente, aparte de seguramente mejorar en cuanto a El la impacto foto, en cuanto al audio, estéticamente queda chulo porque rellena un poco y tampoco llama la atención en exceso. No, queda guapo, Entonces, incluso desde la GoPro se ve chulo, parece un poquito una nave espacial. Sí, ya mola. Y Pues nada, nada. Hoy, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablaremos hoy? Pues de un tema candente, ¿no? De un Algo tema candente que a en vosotros... parte mola y en parte no mola. Bueno, al principio es como todo, pero vosotros desde BMW, por ejemplo, habéis vendido muchas motos con este nuevo sistema. Las que quieras y alguna más. Nos referimos a los nuevos sistemas automatizados de cambio, Exacto. con exclusión del DCT de Honda, que era otra historia ya. Sí, ¿vale? ahora hablaremos un poquito De todo. de cómo lo hace cada marca, pero al final queremos hablar de, lo que se viene probablemente en un futuro de cara a prácticamente la mayoría de las motos, o yo creo que se implantará en muchas de ellas, y es el cambio automático. Que antes, pues la gente no se planteaba una moto con cambio automático fuera de aquel que tenía una scooter con variador o de aquel que quería ir un poquito más allá y pensaba en un DCT de Honda, que era lo único que había así un poco tal, pero ahora mismo lo están incorporando todas las marcas. Al final es lo que dijimos ya en una prueba que hicimos juntos de la ASA, de BMW GS y tal. Los primeros coches automáticos que aparecieron, que venían de Estados Unidos, algún coche alemán, esto... Y ahora encontrar un coche manual entre incluso coches de tinte deportivo, como por ejemplo, yo qué sé, un Porsche o cualquier cosa, y es que casi son ediciones especiales. Aparece como algo que... ¡Ostras! Cuidado, ¿sabes? este lleva el cambio manual. Por lo tanto, creo que va a ser algo que en la moto va a triunfar, pero yo sigo manteniendo que habrá un apartado algo se guardará. reservadito a... Vamos a comentar un poquito Venga, va. los temas de cambio, o sea, las diferentes formas de enfocar los cambios automáticos dependiendo de lo que va sacando cada marca. Exactamente, sí, estoy de acuerdo Entonces, en eso. Primero, decimos uno cada uno. Venga, va. Tiraremos del de Honda, ya lo hemos comentado, el típico DCT. cambio DCT, el Explicamos cambio de doble un poquito. embrague. Exactamente. Sí, ahí lo bueno que tienes en ese cambio es que es seguido, pasa como con los coches, no notas esa pérdida de potencia. Porque hay dos... Siempre Una marcha está preparada Sí, ya. siempre hay una marcha engranada, es decir, cuando estás soltando una ya estás encarando la otra. Es un cambio automático en toda regla. Sí, esos Es cambios automáticos similar 100%. a lo que es un DSG de los que Volkswagen, un PDK de Porsche, un cambio automático SMG, me parece que era de BMW. Eso es un cambio de doble embrague, es un cambio automático en toda regla. Tiene mucho mérito que hayan conseguido meterlo y que funcione como funciona ahora. A ver, los primeros, yo por ejemplo me acuerdo las primeras versiones era un poco rollo porque no estaba afilado. Es decir, cuando salías a la mínima que dabas gas era ¡guau! ¿Sabes? Salía con toda la mala hostia del mundo. También a la hora de meterte en una curva, de entrar en una rotonda, tal, te hacía cosas raras, te bajaba marcha, te subía marcha cuando no tocaba, pero ahora, a día de hoy, realmente está muy conseguido y van muy bien. Parece como que te lía un poco la mente y cambia cuando toca. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, tiene mejorable este cambio respecto de los demás? Primero, precio, es el más caro, ¿vale? Claro, un DCT pica más que cualquier otro de los demás. No, es que es normal. Al final también. es un doble embrague. Es más complejo también a la hora de reparar, si tienes que hacer alguna reparación. ¿Qué garantía la Honda de un cambio de estos 4 años o así? Ostras, yo creo que el mismo que te da de la moto. El mismo, ¿no? Sí, 4 años. Sí. De hecho, yo siempre lo digo cuando me preguntan, hostia, ¿y estos cambios tal, automáticos tal? Duran más que un cambio manual. ¿Por qué? Porque la moto, o sea, una máquina sabe hacer las cosas. Nosotros no. Lo hacemos como podemos. Nosotros lo hacemos como podemos. Y cuando podemos. Te pones nervioso y la lías. Yo qué sé, por ejemplo, mira, las BMW
el típico que se coge, se va a Marruecos sin tener ni zorra y va quemando embrague y te quema el embrague en 600 kilómetros, eso si tiene un cambio automático no pasa, porque es el modo enduro y la moto ya lo hace, ¿vale? Entonces, nada, seguimos con los temas a mejorar del DCT. Vale. Precio, peso, estamos hablando de 10 kilos de más en una moto con cambio automático. Es que es un cambio. Pero luego, por otro lado, pues te da toda la practicidad que tendrías en una scooter, pero una moto grande. Yo ya te dije que tuve la XADV con el cambio de CT, fue ya en una generación que ya decían que había mejorado mucho y tengo que decir que me pareció casi telepático, ¿eh? O sea, es lo que dije ya en una prueba, realmente va bien. Va muy bien, ¿vale? Bueno, pues aparte de Honda DCT, nos vamos a Honda otra vez con el e-clutch. Albert, si no recuerdo mal, o el Z. Tiene un vídeo de prueba de ese embrague. Y bueno, es peculiar porque, claro, tienes la opción de cambiar sin embrague, a la vez tienes una maneta que puedes ir tocando embrague. Sí que es cierto que el tacto de la maneta es un poco raro, ¿vale? Bueno, final, es como asistido. Claro, porque no tiras tú del embrague, o sea, tú tiras de la maneta, pero la maneta le dice a la máquina que tiene que tirar del embrague. Entonces, claro, no tienes esa sensación de tacto directo del embrague que tendrías una moto con quickshift, por ejemplo, ¿no? O con cambio normal. Pero bueno, realmente está bien porque al final tienes lo bueno de un cambio asistido, que es que cambias de forma rápida dándole a la palanquita y además paras en primera sin tocar embrague. Entonces está guay. El tema este de la maneta, bueno, no está... Ya irán mejorando el tacto. Ya irán mejorando, al final, a lo mejor luego la quitan. Yo he visto los esquemas a nivel de lo que es el cambio, que hurgando un poco en internet y no deja de ser un sistema electromecánico que va haciendo todo lo que puede para que puedas parar, para ganar la marcha. O sea, al final no es como un cambio de Honda DCT, ni mucho menos. Es un sistema electromecánico que va... Y es como te lo describen en la página web, también, más o menos cómo funciona. Pero mola, a mi entender, que tenga como mínimo palanca de cambio. Es una cosa que yo, por ejemplo, cuando probé... Cuando la necesitas, la tienes ahí. El ASA, que me gustaría hablar a mí del ASA. Venga, lo presento tema del ASA. El tema del ASA aquí, BMW lo que ha hecho es quitarte directamente la maneta, ¿vale? Ahí se la ha jugado. Y entonces tienes el cambio de toda la vida, como si fuera un cambio Pro, solamente que sin maneta. Lo que tenemos es un actuador hidráulico, si no recuerdo mal, que acciona y desacciona el embrague, ¿vale? La moto tiene como infinidad de tecnología que va calculando tropecientas veces a través de la IMU, que de la IMU ya hablaremos en un capítulo aparte. Y de esa forma pues entiende si tiene que cambiar antes, si tiene que cambiar más tarde, si tiene que accionarlo más rápido, más lento. O sea, realmente hay mucha tecnología ahí dentro metida. Pesa poquito, que es lo bueno también del cambio este segundo que hemos comentado de Honda, a diferencia de un DCT. Es más económico y bueno, te da lo bueno también de un DCT, que es decir, puedes parar sin embrague. De hecho, no hay embrague. Arranca como un tiro. Arranca bien, es suave. La sensación que te da a la hora de salir es como un variador, más o menos. O sea, es muy lineal. Arranca muy bien, arranca muy bien. Y bueno, la verdad que está bastante guay porque combina todo lo que son los modos de conducción para decidir, pues quiero cambiar más arriba, más abajo, pero en modo automático, pues pones el modo Rain o Road, cambia tempranito, suave, tal. Pones un modo más cañero como Dynamic Pro, sube más de revoluciones y cambia de forma más como si fuera un Quicksilver. Y en el enduro, ahí aún tengo que probar bien, pero dicen que va bastante bien para no tener maneta. Probaremos bien. Eso a los puristas como Safo en cuanto a la tierra. Cuando ha dicho enduro, yo ya no le he visto tan claro. Porque ahí será raro, pero bueno, de hecho, KTM, es un enduro... que luego hablaremos de KTM, enfoca ese cambio para hacer tierra. Y es muy similar a este. Sí. Cuidado. Yo creo, bueno, es como todo, ¿vale? Al final, cuando has hecho tierra y has hecho muchos años tierra, la pieza de la palanca del embrague para unos es necesaria, sí, es necesaria. ¿Vale? Por lo menos puedes entender para un usuario tipo normal, de paseo por experimentado normal, para hacer un paseíto y tal, puedes entender que puedas ir con un DCT, puedas ir con una BMW, puedas ir con una MT de KTM, perfecto. Pero el tacto del embrague, aquello que te da a la hora de hacer saltar un poquito la moto adelante. Quieres hacer un caballito y con el automático hacer así. Deberíamos de dedicarle un día una buena prueba. Sí, yo creo que es básico. Aunque sean 2 o 3 o 4 motos de estas, compararlas entre ellas y luego también compararlas todas con este sistema. Sí. Porque en la teoría ellos ya tienen pensado en ese moto que si tú le abres es para levantar. Sí, pero sales bastante recto. Yo con la ASA lo probé un golpe de gas y el casco se me movió de sitio. Y dije, hola, sale de golpe, sí, sale bien. Entonces, bueno, del tema del cambio ASA, sin maneta y... ¿Puedo decir lo que no me gustó a mí? No hemos comentado en el Honda... Que puedes poner una palanca de cambio en el DCT. Puedes poner
En el DCT, palanca de cambio va con botoncito, ¿vale? Y puedes poner palanca de cambio San Paganini, ¿vale? Creo que son 500 pavos. Así. Sí, bueno. ¿Qué de ellas? A mí del ASA lo que no me gustó, y ya lo dije en su día, es, como mínimo los que he probado hasta hoy, es un pequeño delay. Por ejemplo, el ordenador tiene que decidir lo que decía, ¿no? Si la IMU, el ordenador considera... Ahora, tal. ¿Vale? Sí. O sea, que tú le das y como que tarda 0,1 segundo. Y para hacer conducción deportiva, No, yo final... siempre iría con la palanquita, ¿eh? Porque... Sí, conducción deportiva con palanquita, porque si controlas tú. A veces ella decide pasarte una marcha más, que esto yo creo que con los softwares ya lo he dicho varias veces, ven arreglando, pero a mí me deja una marcha más frenando, ¿sabes? Lo curioso del cambio ASA, por ejemplo, es que está programado para que aprenda de cómo llevas la moto. Vale. A más la llevas en manual, más sabe la moto cómo te gusta llevarla y más se adapta a tu estilo. Automatiza las costumbres, que se llama. Sí. Entonces dices, no, hostia, este cambio cada vez va mejor. No, claro, o sea, cada vez está adaptando a ti. va más como tú quieres. Esto está muy bien. Sí, eso está guay. Un cambio que nosotros dos, en un momento determinado, desconocíamos. No nos esperábamos. Sí. ¿Vale? Que es el cambio SCS DMV Agusta. Sí. Es como, hola, le voy a meter un variador a una moto de 150 Es un asistente del embrague que hace, según la información que he podido obtener, que es una especie de asistente de embrague que te facilita y te da comodidad al uso cotidiano de la moto. Por ejemplo, lo venden, por ejemplo, con la Turismo Veloce. Es una moto muy chula, una tricilíndrica con 100 y pico caballos, motor 900 o 800 y pico centímetros cúbicos, muy guapa, muy molona, y lleva este sistema. Entonces, lo que hace es hacer un poquito de lo que hace iClutch, ¿vale? Sí, hace un poquito de iClutch. O sea, por lo que he visto, en lugar de tener un accionamiento mecánico, lo que tienes que... El embrague en sí es como un variador, entonces cuando empieza a girar, coge y ya tira. Se ve que pesa unos 40 gramos, según dice la página web. No pesa nada, o sea, la diferencia es muy poca. Al final es como si fuese un quick shift y blipper, pero que cuando para se recoge y entonces... Bueno, claro, está bien. No está mal, o sea, una diferente, persona que coja una moto como una Enduro Veloce para ir cada día a ciudad, que a ver, una Enduro Veloce para ir cada día a ciudad, ellos sabrán, hay gente que lo hace en Ferrari, o sea, que al final cada uno que haga lo que quiera, pero que te debe facilitar un poquito la vida al objeto de poder conducir bien. Me ha molado mucho lo de la IMU, de esto tenemos que hablar. Si no, nos lo dejáis en el podcast. Hablamos de tipos de IMU para moto que están guays. ¿Qué son los ejes? ¿Cómo funcionan? Esto mola. Incluso podríamos traer a alguien que nos pueda... Un experto en ello. ¿Vale? Sí, ya hablaremos. Esto sobre todo, si cuando nosotros vamos divagando por aquí diciendo, mira, pues esto, lo otro, tal, vosotros os quedáis con algo y decís, hostia, esto, comentarlo de forma más detallada. Pues abajo, comentario, o nos enviáis mail a elboxpodcast@gmail.com y tomamos nota y a la que podamos, patapam, ¿vale? Os hacemos de altavoz, que ya sabéis que al final aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, que al final... Bueno, es que no nos gusta, es otro nivel. Pero también para haceros de altavoz y un poco pues comentar aquellas cosas o aquellos temas que os interesen. Sí. ¿Qué mes? ¿Qué falta? Va. Bueno, tenemos el de KTM. Al final es... combina un poco un embrago... Ay, embrago, por Dios. Embrago, tú te embragas. Andy, en blanco y negro, rollo embrago. ¿Vale? Un embrague automatizado eléctricamente. O sea, al final es más o menos, nos queda el de Yamaha. Como tú quieras, pero debe molar mucho en las KTM. ¿Por qué lo digo? A ver, con todo respeto, a mí la KTM es una moto que me gusta y tú lo sabes. Sí. Son muy molonas. Es perfil cañero y te dice la moto, vamos al lío, ¿vale? Pero sí que es cierto que las que he probado son motos bastante agresivas y con esto te deben facilitar bastante la vida. Sí, bastante el tema. ¿Vale? Sí. Yo no sé cómo tú lo ves, pero a mí es algo que me gusta. Bueno, no tiene maneta de embrague. Esto es un detalle importante. Bueno, no tiene maneta de embrague, de hecho es como el de Yamaha, que tampoco tiene maneta de embrague. Lo que pasa es que el de Yamaha va a botoncito, solo botoncito. Solo botoncito, es verdad. Y esta de KTM tiene palanca. Tiene también palanca para subir y bajar de marcha. Todas controladas por IMU, ¿eh? Todas controladas por IMUs de 6 ejes, que es lo más evolucionado que tenemos ahora. Sí, ahora mismo. Y nada, háblanos de la IAMT de Yamaha. ¿Qué pasa aquí? Porque al final tenemos iClutch, palanquita, DCT con palanquita, pero sin palanquita, con levitas. Esto es la bomba. IAMT al final, bueno, vas, lo que decíamos, sin embrague, a botoncito. Me han dicho que va muy bien, lo tengo que probar. Tengo ganas de probarlo en la MT-09, porque he visto alguno de estos que salen a caballito guay, sin embrague y tal. Tiene que ser una sensación rara. Sí, de descontrol bastante importante. No sé yo si de descontrol o más de control, porque al final
O sea, si bueno, tienes el gas igual, pues ya lo levantas igual. Y con el anti-wheelie al final le marcas un poco el límite también a la moto. Pero sí, tiene buena pinta. Bueno, es curioso que al final todas las motos se hayan puesto hace poco, a finales del 2024, todas de acuerdo en vamos a sacar un nuevo cambio automático que no sea un DCT y que facilite un poco la vida a todas aquellas personas que, aparte de usar la moto para disfrute de fin de semana tal, entran bastante a ciudad, por lo tanto eso lo van a agradecer. A nivel de desgaste, mantenimiento, todo, yo creo que estas motos... Bueno, y cada vez que paras en el semáforo, pues te ahorras el embraguito, tal, embrague. Si haces mucha ciudad... Agobia. Eso sí. Y arrancar bien cada vez, y cambiar bien de primera a segunda cada vez, y cuando engrana la primera cada vez, que dices, ostras, por mucho que digáis. Todas las motos cuando engranan primera, pegan castaña. Kawasaki, a mí lo que me mola de Kawasaki, que esto no pasa en otras marcas, al meter el punto muerto, tiene un asistente... Pero antes no pasaba, Mi padre tenía una ZZR 600 que tú te ponías... Mi padre medía un 86, pesaba 100 kilos. Encima de 600. Y yo detrás, que no soy pequeñín, y ponías la primera y se te movía la mochila. Cuando ponías, y esto lo decía todo el mundo, El cambio de la Kawa, o sea que esto está muy bien que hayan puesto esta especie de asistente. Una ayuda que hace que la moto, cuando estás parado, la neutra entre más fácil y cuando vas en marcha, pues pase de primera a segunda. O sea, al final todo es... Evolucionar las cosas más fáciles. Como han evolucionado los cambios de coches, nos vamos un poquito los coches a mi terreno. Espera. ¿No? Antes de esto, acabamos de hablar de esto y luego hacemos una sección especial que creemos que os va a gustar bastante, que empezamos hoy. Pero antes de pasar al tema de los coches, futuro de los cambios de las motos, ¿automáticos o no automáticos? ¿Por qué? Voy a ser sincero, lo voy a soltar rápido. Va a ser una gran cuota de los modelos más pepino, es decir, vamos a ver, MT-09, Yamaha no sé qué, Honda CB 600, 1000, o sea, los motores y los modelos más pepino, grandotes, con este tipo de cambio. Para mí, en motos orientadas a off, espero que puedas elegir entre las dos opciones. KTM está montando ya motos de enduro. Ya, sí, pero enduro, cuidado, ¿vale? Entonces, ¿qué sería un sueño casi húmedo? Húmedo total, de probar una K1600 con un cambio ASA. Sí, bueno, esto cuando la actualice. Una RT 1300, que esto queda... Tenemos que hacer una sección de... Algo que entren cosas guapas por aquí, con ASA. Sí. A mí una GS con ASA es una moto tan... con un estilo tan off y tal. Lo que pasa es que al final, ten en cuenta que todas estas motos que te venden tanto como te vas a ir al Dakar, vas a hacer dunas, ¿cuánta gente se va al Dakar? Joder. ¿Cuánta gente hace dunas? Ay, perdón. ¿Cuánta gente sabe realmente hacer off-road con esas motos y se complica la vida hasta un punto en el que digas, no, necesito un embrague sí o sí, porque si no aquí es que no hago nada? No. Poca gente. Sí. Entonces, ahora por ejemplo, bueno, ya sabéis que yo estoy en BMW y tal, de las BMWs que se venden de las 1300, 70% cambio automático, si no más. Pero el 30%, ¿qué hacen? ¿Qué uso le dan a la moto? El restante. El mismo que nosotros. Sí, o sea, no son más off-roaders, más... Igual algunos sí, pero por norma general no cogen un ASA porque aún no asimilan ese concepto. Asimilan ya, de como que yo. La maneta la necesito. Yo me siento abuelo ahora con esto, digo, ya soy... Ni la prueban. Los que la prueban normalmente tiran al ASA. A ver. O sea, mi suegro, por ejemplo, que era de moto de toda la vida, que llevaba una Ducati que tal hace 50 años, cambió a ASA. También al final con el tiempo, ¿no? Conforme vas teniendo más años y tal, pues dices, que me pongan fáciles las cosas porque... Pero realmente si es lo que va muy pruebas bien, y lo muy usas, bien. Sobre todo para lo que la mayoría de gente usa estas maxi trails, es salir de ruta, curvas, viaje, desayunar, comer y volver. Desayunar, de vez en cuando me meto por una pista, pero tampoco me complico la vida porque vale 20.000 pavos esta moto y no la voy a romper. ¿Sabes? Para ese si piensas de esa manera, te vas a caer y la vas a rayar. No pienses así. Nunca, jamás penséis así. Miro a las dos cámaras a la vez como un loco. Sí. Cuando vais al campo, gas a la Berrington. Con cuidado. Pero ya me entendéis. Cuando vais al campo, sin dudar. No vayáis con miedo porque es que entonces cuando pasa, Es como cuando ves una farola y dices, la farola, y vas a la farola, ¿vale? Y te la comes de cabeza, eso lo que decimos, siempre respeto, nunca miedo. Siempre. Pero bueno, no sé, yo creo que va a tirar para adelante. Sí, va a tirar fuerte. Habrá modelos que no, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Alguna moto específica de enduro tal no, trial evidentemente no. S1000, o sea, motos de competición, yo creo que no, ¿vale? O de circuito, porque al final todo kilo que le sumes, si son 2 kilos, son 2 kilos.
Y luego que los cambios Pro y Quickshift, que esto tampoco no hemos hablado, pero hoy en día están muy evolucionados. Son una pasada. Es decir, hay muchos, quitando el de la 1300, hay algunas más que arrastran motores muy gordos o cardans o cosas de estas. Tú pillas una S1000RR, una increíble. KTM 890. Notas un cambio brutal. Sí, van muy bien. De hecho, incluso hablando de BMW, en la gama F hasta hace poco iba bastante y ahora se ha actualizado y va muy bien realmente para ser un bicilíndrico. Entonces, claro, hay motos que dices, hostia, ¿hasta qué punto hace falta que sea automático, ¿no? Porque si paro en el semáforo, tampoco no es un embrague de estos que como antes tenías que quitar con todas las manos. Es que, por ejemplo, la GS, yo la GS la cojo el fin de, entonces a mí apretar el embrague me da como hasta gustirrinín. Sí. ¿Sabes lo que digo? Mira el embrague. Sí. Tío, es que, claro, mira, porque claro, el otro, el de la scooter, no, ¿sabes? Claro, tío, entonces... Pero sí, ya diréis vosotros, a ver, ya que nosotros estamos aquí divagando, aparte de explicaros todo un poco... Cómo hace el embrague cada marca, este embrague automático, opinar también abajo en comentarios qué creéis que será en un futuro. Esto estaría bien. ¿Vale? Dejar ahora mismo por escrito. O si preferís yo llevaría uno, no llevaría un cambio automático o un buen quick shift, por ejemplo, o un cambio pro, como le digo, bloper o todo esto. Lo dejáis escrito ahora y de aquí a un par de añitos o 5 hablamos a leer los comentarios. A ver qué pasa. A ver qué pasa con lo de los coches. Que de hecho yo creo que ya hemos hablado suficiente de motos. Sí. Más que de sobras. Nos vamos a una sección muy chula y luego seguimos hablando. ¿Sí? Venga. Al lío. Al lío. Pues llegaron a este momento y en colaboración con Unión Suiza, que de verdad, a nivel del Vox Podcast, ya tener nuestro primer colaborador está guay, es una alegría, está guay. Nada, os presentamos a David Gómez, que a partir de ahora, y reiteramos, en colaboración con Unión Suiza, será el relojista. ¿Qué hará David? Traernos modelos de reloj que pueda entender o que nosotros le podamos pedir, o incluso vosotros, a través del Vox Podcast, a través de Gmail, del correo electrónico, que podamos entender que son relojes que pueden hacer gracia de cara a que los podáis ver, que nos los puedan enseñar, explicarnos un poquito qué tipo de maquinaria lleva, qué tipo de reloj es, incluso también un poquito por dónde pueden ir los precios, y a partir de aquí el relojista está con nosotros. David, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros, un buen amigo y también otro un amigo. Inicio de una buena amistad. Todo empieza en algún punto. Todo empieza en algún punto. Bueno, ¿te gustan las motos, David? No, que va. No me gustan las motos, por eso tengo una GS. Y es la tercera. Mucha gente va a decir, ahora entiendo que... Y es la tercera. La tercera ya. Sí, la quinta BMW, o sea que... Y los autos o los y coches. Y los autos también. Tengo cierta devoción por cualquier cosa que tenga ruedas, con y sin motor. O sea, también le gusta mucho la bici. La bici, la mountain bike también. Yo creo que va muy de la mano, ¿no? Al final, al que le gustan, digamos, los buenos relojes, suele gustarle el buen motor. Sí, va realmente... Por lo general, ¿no? Sí, mi experiencia en el ramo, que es... Granadita ya. Un poquito años solamente. La verdad es que todo va muy ligado. Al que es un apasionado del tema del motor, muchas veces es un apasionado del tema de los relojes. O sea, que hombre, va todo muy ligado. Yo recuerdo que había una marca, Don't Touch My Brain, que hacían una edición especial de Ducati. Había otra marca, así tipo una marca más, son marcas más asequibles, por ejemplo la Ball, que hacía una edición especial, o eran ediciones de BMW, de M y todo eso. O sea que el reloj siempre ha ido ligado, es normal. Al final los cronos... actualmente ya IBC tiene sus versiones AMG, en su momento Panerai tuvo sus Ferraris, sus ediciones de Ferrari. Ahora es Hublot, ¿no? Que tiene Ferrari. Ahora es Hublot, que sí tiene además un modelo que... simula el V8 y el V12 de Ferrari. Total. O sea, todo va muy... la Fórmula 1, MotoGP, todo está... sea desde un Tissot en todo como Takeuer de MotoGP a Takeuer actualmente como gran Fórmula 1 en Fórmula 1, desbancando la gran Rolex. Sí, señor. Bueno, supongo que querían cobrar más. Eso mola, Pero hemos de tener en cuenta que en su momento, en el único premio donde Rolex no tenía la exclusividad, era el Gran Premio de Monte Carlo, de Mónaco, porque
Takeware está ligado con el club automovilístico de Mónaco desde el principio, por lo tanto allí tenía que estar en colaboración. El relojista, habéis visto, no solo sabe de relojes, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo una pieza que es un clásico, ¿vale? Ha tenido muchas evoluciones, pero es un reloj de los que yo digo que tiene historia, ¿vale? A mí cuando hablo de relojes y cuando hablo de técnica, porque tengo una parte técnica, Marc me conoce más que Albert, pero yo aparte soy relojero. ¿Relojero? Maestro relojero. Ojo, cuidado. ¿Cómo era el tema? Micromecánica. Claro. Os quiero hablar de un clásico que es el Speedmaster de Omega, el reloj del Monk Watch, que es un reloj que tiene mucha historia. Tiene la historia porque fue el reloj que después de varias pruebas, sin que las marcas lo supieran, los astronautas eligieron como su compañero, como su guardatiempo en las cápsulas espaciales y en su momento para llegar a la Luna, ¿vale? Es un reloj que ha ido teniendo evoluciones, pero siempre ha mantenido su propio ADN, ¿vale? Como la BMW GS. Es un fan de la GS, no puedes hacer nada, es así. Como toda persona decente en este mundo. Es un reloj que apareció en el año 57, aproximadamente. En el año 65, si no recuerdo mal, uno de los astronautas de la NASA lo compró y lo empezaron a probar con las diferentes problemáticas que necesitaban para estar en órbita. Originalmente tiene varias particularidades. El original es un reloj mecánico de cuerda manual. ¿Por qué? Porque cuando estamos a gravedad cero, la parte del automático no funciona. No hay gravedad. No hay gravedad, por lo tanto, lo que es la masa oscilante del rotor no girará y no cargará el reloj. Por lo tanto, es un elemento menos que tenemos dentro del reloj, un elemento menos que se va a estropear por si tuviésemos alguna incidencia en la cápsula o en el cohete, donde fuese. Y originalmente iban con cristales de plástico en salite por una sencilla razón. Porque como no tienes gravedad cero y te estás moviendo dentro de la cápsula, si le das un golpe, el plástico no se rompe en pequeñas partículas. Se raya, se puede romper, pero sigue juntos. Exacto. Y eso es otro factor que ayudaba a que si trabajando, pues rompías el cristal o lo rayabas o lo que fuera, no hubiese tu guardatiempos o tu reloj no representara un peligro. Eso es. Hay una anécdota que si habéis visto la película de Apolo 13, Tom Hanks, cuando pierden la conexión con Cabo Cañaveral, él calcula los tiempos a través del cronómetro a la hora para cambiar las inclinaciones para entrar dentro de la atmósfera terrestre para que no se quemen y no tengan y amenizan perfectamente gracias a llevar el reloj puesto en la muñeca. O sea, es una de las anécdotas, ¿no? Armstrong cuando pisó en la Luna llevaba puesto su Speedmaster. Es un reloj que en la versión actual lo más fidedigna a la original lleva la leyenda en la tapa, porque es una tapa totalmente que no se ve el mecanismo, y la leyenda conforme que fue el primer reloj en llegar a la Luna, que fue escogido por la NASA. La propia Omega ha ido juntamente con la NASA. Lo regaló, ¿no? Después, yo es que he visto una peli del Tatum ese y la Scarlett Johansson, que aparecen los de Omega y les regalan a cada astronauta el Rolex. Yo se lo decía el otro día a Xavi, de Bob Rappin se lo dije. Mi abuelo tuvo el primero, que me parece que es la mecánica 134 o algo así, me dijo Xavi. Sí, algo 13446 o algo así. Sí, no me pues acuerdo tuvo el primero, la referencia. Es un movimiento propio de Omega, mecánico de cuerda manual, pero bueno, hemos de decir que la evolución de Omega juntamente con la NASA, con todo el proyecto de llegar a la Luna y todo lo demás que ha habido, han ido muy de la par. Omega ha explotado la historia de su reloj. Hombre, claro, normal, es que tiene que hacer. Y la verdad es que actualmente
es uno de los iconos dentro de la colección. Bueno, también pensad que es el reloj oficial durante hace muchísimos años, creo que ha sido el único, de James Bond. O sea, al final, creo que sí. James Bond fue original. Hay épocas. El primero, Sean Connery llegó a llevar un Rolex. Un Rolex. Roger Moore llegó a llevar Seikos en la época en que la industria relojera... Pero últimamente sí que han sido... Desde Pierce Brosnan hasta hoy. Omega ha sido... Bueno, los seguidores del box seguro que esos primeros teniendo en cuenta no se acuerdan. Que el último... Son todos muy jóvenes. Sí, uno es el hecho de ser uno un poquito más mayor. Pero teniendo en cuenta que el último que llevaba Pierce Brosnan fue una pieza en la que él se involucró a la hora de hacer el diseño. ¿Vale? Dentro de los imágenes. Yo creo que hace poco Omega hizo una colaboración con Seiko, creo que era. No. Justamente con el tema del Speedmaster. No, Swatch. Con Swatch. Eso tiene una razón de ser. Hoy en día existen 3 grandes grupos relojeros, aparte de todos los independientes, que algunos de los independientes son muy fuertes, como puede ser Rolex, como puede ser Patek, como puede ser un Richard Mille, ¿vale? Sí. Pero tenemos los relojes de Richard Mille son los que lleva Rafa Nadal y los fórmulas de los pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, valen hasta 300 y 400 mil. Es un reloj. Sí, es una locura. Por eso os digo que al final todo es un tema de ego, ¿no? Al final, y va todo muy ligado. Entonces, haciendo un poco de historia y no hacerme muy pesado, con la crisis de los años 78, con todo el tema del petróleo, toda la industria suiza de relojería lo pasó muy mal, porque llegaron los japoneses, Seiko y Citizen, con un producto que se vendía muy bien, que era fácil de fabricar, muy fiable, que fueron los primeros relojes a pila, ¿vale? Los relojes cuarzo. Eso provocó que la industria suiza no se adaptase a los nuevos cánones que había en relojería, con lo que conllevó a que se perdiesen muchas marcas y que otras pasasen momentos muy complicados. Hubo algunas que hicieron bien el trabajo y se siguieron manteniendo, y otras... Bueno, también tenían un estatus social, ¿no? Al final, la crisis... Sí, pero hubo muchas marcas que más tarde se juntaron, se colocaron dentro del vagón del cuarzo. En aquel momento, un visionario, el señor Hayek, llegó a Suiza y creó el Swatch. Albert es más joven, Marc tiene ya cierta edad, yo soy más mayor que Marc. A mis 15 años, 16, estábamos locos por tener su Swatch. Todos los que fueran, los posibles. Sí, valían 5.000 pelas de aquella época y los coleccionabas. Sí. Los coleccionabas. Eso es lo que salvó a la industria relojera suiza. ¿Por qué la salvó? Porque eran, no sé, voy a decir una animalada, pero a lo mejor se fabricaban 10.000 relojes a la hora. Era una burrada. Se hacían series especiales y se vendían como churros. Porque eran coleccionables. Sí. En la colaboración esta, o sea, justo anunciando el día que salía, había unas colas. Pero te explico por qué. Swatch, el señor Hayek con Swatch salvó toda la industria relojera. Al señor Hayek le permitió, entre otras cosas, salvar Omega, Longines, Hamilton, Jack Droz, Breguet, o sea, creó Swatch Group, ¿vale? Swatch Group es uno de los 3 grandes grupos relojeros. El otro es Louis Vuitton y el otro es Richemont, ¿vale? Con eso dio empuje a poder colocar Breguet donde está, Jack Droz donde está, un Black Paint donde está, un Omega colocarse donde está, un Longines hacer lo que hace, un Hamilton, un Certina, todas estas marcas que están dentro del grupo. El hecho de que en su momento Swatch pudiese vender como vendía, como churros, y fuese económicamente brutal, pues permitió que la industria relojera saliese del pozo. Actualmente vivimos un momento en que los conectables han hecho mucho daño a ese tipo de reloj, ¿vale? ¿Por qué? Porque para gastarte 120, 130, 150, 200 euros en un reloj, pues la gente prefiere llevar un conectable que está conectado con, sea un Apple Watch, sea un Samsung, sea un Polar, sea un Sunto,
y eso ha hecho que Swatch pues en este momento pase un momento complicado. ¿Cuál ha sido la mejor forma de darle otra vez ese renombre? Pues hacer piezas icónicas de las hermanas mayores a un precio razonable. A un precio razonable en Swatch. Han empezado con el Mongoch, con el Speedmaster. Sí, con este Speedmaster. Exacto. En 400 más o menos. Sí, los primeros son mucho más caros porque sí, ya son de colección. Los estaban en 250, 300 euros. Ahora ya he visto que están sobre los... Y en este es un producto que ya me des... Pero hace cuestión de un año sacaron los 50 Phantom de Black Pain. Que el 50 Phantom es un reloj... Black Pain es una marca que está muy por encima de Omega, pertenece al grupo, y el 50 Phantom es el reloj de inmersión propia de Black Pain. Y han hecho su colaboración. Por eso en su momento hubo un revuelo porque todo el mundo nos venía, oye, quiero el Speedmaster Watch. Digo, no, eso tienes que ir a la vuelta. Además, a nivel de marketing lo hicieron muy bien, porque si no recuerdo mal, en Barcelona solamente se vendía en la boutique de Paseo de Gracia. De Paseo de Gracia, desde el Corte Inglés de Plaza Cataluña. En Madrid pasaba lo mismo solamente en 2 centros que había de venta, y se vendía en otro centro de venta de Valencia. Entonces provocó aquello, pues lo que ha dicho Alberto, el maremoto de demanda. Gente a las 2 de la mañana estaba haciendo ya cola para comprarse un reloj. El típico fan que siempre había querido uno de estos, que te vas... ¿Cuánto están aquí? Actualmente la versión moderna, la versión actual es... Pero sí, la vida es así. Está en unos 7.600 euros para arriba. Claro, es un montante... Una moto. Claro, es una moto china. Para es una moto china, tío. Lo que pasa es que está hecha en Suiza, esta. Sí. Claro. Para el que siempre ha soñado con uno de estos y a lo mejor por lo que sea pues no quiere o no puede permitirse uno, dices, mira, bueno, pues me tiro por allí, tengo ahí, doy el pego, mola, tal, se han puesto de moda. Exacto, sí. Y también hemos de tener en cuenta que el que ya lo tiene quiere tener una pieza para salvaguardar la suya y para poderla llevar los fines de semana o cuando se va de vacaciones. Es un reloj, es perfecto como el tercer o cuarto reloj, pues para... Me voy con los amiguetes. De batalla, pero llevando algo chulo. Bueno, habéis comprobado a quién tenemos aquí, ¿eh? O sea, vais a disfrutar una vez al mes de esta colaboración con Unión Suiza. Y a través de David, el relojista, que cuidado, es conocimiento puro. Sí. El siguiente nos traes algo que esté relacionado con el mundo del motor. Con el mundo del motor. Sí, ya lo tengo ya lo tengo pensado. Ya está calentito, David ya está calentito. También en alguna sección podemos hablar de los nuestros. Sí, incluso os puedo, incluso os puedo hacer alguna vez hacer alguna cosa técnica para que podáis saber qué hay dentro de un reloj. Esto está muy bien, ¿ves? Esto mola. Y cómo funciona y cómo al final el Vox Podcast, perdón, tiene que ser así también, como en ocasiones la Men's Cave, ¿no? O sea, donde ya haremos cosas para las chicas, chulas, ¿eh? Exacto, también piensa en traer alguna versión, sobre todo femenina, que no tenemos sí. mucho público femenino, por favor. Ya podéis ir entrando en el box, que estamos pensando en vosotras y pensamos en vosotras en un vídeo que colgamos especial 8 de marzo, ¿de acuerdo? Con Berta Bellán y Berta Doria. Ya tardáis en suscribiros, que en vosotras hemos pensado también. Nos traéis alguna versión femenina que pone. Y hoy ya sabéis que inauguramos en Bow Rapping las Spring Questions. Sí. Pues se las vamos a hacer a Ahí. Alguien tiene que pillar. Me ha tocado. ¿Vale? Venga, va. Preparado. Espera. Repasamos. ¿Qué se hacen las Spring Questions? Ah, es verdad, disculpad. Sí, reglas de las Spring Questions. Reglas de las Spring Questions, toda la razón del mundo. Sí, si no Fallo mío. Yo lo doy por hecho ya, que aquí todo el mundo lo sabe. Se tiene que contestar a la pregunta en 5 segundos. Vale. Si se supera este tiempo, cruz roja. Vale. ¿De acuerdo? Si se hace bien y se contesta la pregunta, no vale pasapalabra. Ok. ¿Vale? Estas básicamente son las preguntas. Son preguntas fáciles que todos podemos. Bueno. Pero no damos margen a que le des A que le pueda dar vueltas. Venga, ¿vale? vamos. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Respuesta sincera. ¿Las hago yo hoy? Espera. Tiramos de...
Venga, tira de partner de Fórmula 1. Partner de Fórmula 1, ahí está. Venga. Y de MotoGP, ¿qué? Tissot. Tissot. Sí, verdad. Esta también mola, Tissot. Tiene relojes chulos. 1. ¿Coche o moto? Ambas. Le quedan 3 segundos. ¿Vale? Moto. Moto. Ay, ahora sí. 2. ¿Cambio manual o automático de moto? Hostia, manual. Con Manual. doble. Manual. Sí. Quedan pocos de estos, ¿eh? 3. 3. ¿Reloj preferido? Omega Speedmaster. Guay. Oh, se lo ha traído, ¿eh? Para el primer día se lo ha 4. ¿Coche preferido? RS4. No. Lo sabía. ¿Sabes qué pasa? Que es el coche para los que no saben conducir. ¿Sabes? Es que tira mucho, se coge mucho en las curvas. Y Igual tal, que la pero- GS. Pero no se va de atrás. Un día haremos RS4 contra M3, así de Lo han hecho muchas veces ya. Lo han hecho muchas veces. Ya hablaremos. 5. Algo de comer, ¿no? Tanta moto y tanto. ¿Chuletón o paella? Chuletón. ¡Olé! Y poco hecho. Venga, bravo, un aplauso. Muy bien. Todas superadas, ¿eh? La primera nos ha Ha quedado tenido un poco, pelo, ¿vale? pero bueno. Pues nada, damos por finalizada la sección. Nos David vemos de tiene aquí que- un mes y ha sido un placer. Igualmente, David, muchas Me gracias. lo he pasado Gracias pipa. por venir. Y gracias también a Unión Suiza por colaborar con Vox, que es muy importante también para nosotros estas colaboraciones y poder ofreceros estas secciones que entendemos que son de interés. Son muy chulas. Bueno, Gracias. seguimos A ver. Seguimos con con el el nuestro. podcast. Venga, hasta la próxima, chicos. Gas. Chao. Bueno, pues después del atracón motoril, de cambios y AMT, ATM, beta, que cada vez va a ser más largo el nombre de una moto, ¿eh? Ahora es MT-09, como por ejemplo la Yamaha, MT-09, la versión especial, ¿cómo le llaman? SP y AMT. Es seguir haciendo, es como Honda con la Honda CBR 1000 RRR. R. Y, Falta otra R. y en una época le pusieron el nombre de Fireblade también. Fireblade mola Tía, mucho. Fireblade. Yo esa moto me la compraba solo porque ponga Fireblade. Hablaremos de estas motos, porque marcaron un antes y un después. ¿eh? Sí. Vale. En un futuro podcast hablando de. Pero ahora vamos a de hacer motos un guapas. poquito Pero de hoy, tema de coches. Ahora metemos 4 ruedas, que tenemos aquí a Safo, que como no hablamos Ya de me coches, tiene ya nervioso. Me tira por la ventana, me tira por esa ventana que tenemos ahí, me tira Tío, para ¿estáis abajo. de acuerdo conmigo? Solo hablamos de motos, tío. Aquí el relojista con las motos, este con Está las aquí en motos. Zonceta, pues motos. ¿Pero qué pasa? Motos. A ver, hablamos un Cambios poquito... automáticos también, ¿no? Venga, Cambios va. normales y automáticos de coches. ¿Qué opináis ahora y qué opinabais hace 10 años? Claro, aquí está el quit. ¿Qué pasa? Safo, Sí, señor. Cuéntanos desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva, ya lo he dicho antes hablando un poquito del tema de los cambios automáticos de la moto. El cambio automático apareció en una época en los que solo llevaban determinados coches de fabricación extranjera y se han ido introduciendo bastante poco a poco, es decir, bastante poco a poco en lo que son el ritmo habitual de la producción de los vehículos. Actualmente, la mayoría de las gamas tienen versiones automáticas para aburrir. Ya no os digo nada con el tema de los coches eléctricos, que ya es un sincro y por lo tanto sí que pueden haber, por ejemplo, hay un Hyundai, que es el icónico, no sé cómo le llaman, que es el N Nürburgring, que intenta simular cómo se cambia, pero todo es altavoz, al final. Pero bueno, tiene su rollo, ¿no? Ya está bien. Ya dices, venga. Por lo menos suena. Al final, no le puedes. Han sacado cosas muy chulas a nivel eléctrico y ya lo hablaremos en una sección aparte, en un podcast o lo que sea, que son coches que han sacado Renault 5 eléctrico, han sacado la versión del Maxi Turbo que conducía Carlos Sainz, lo han sacado en 500 y pico, 1980 unidades o algo así, o sea que con 540 caballos. Cambios automáticos, al final pues hemos llegado a un punto, a mi entender, que sí que es cierto que la conexión de pisar, cambiar, hacerlo bien, pero pensad, y muchos de vosotros seguro que lo sabéis, te compras un Honda Civic Type R, un Yaris GR, ¿vale? Que es la caña, un GR Yaris.
La anterior versión de GR Yaris no, pero esta ya lleva una especie de botoncito, no sé si me equivoco, si la anterior que solo llevaba uno, lo tengo que mirar, ¿eh? Pero lleva un botoncito que cuando tú aprietas el embrague al cambiar de marcha te sube de vuelta solo para hacer ¿vale? El Type R también lo lleva, fue de los primeros en llevarlo. Entonces, sí que es cierto que tienes aquella conexión y fuera un poquito el estrés de hacer bien el suela tacón y, claro, ¿vale? Bueno, al final te facilitan la vida. Claro, pero tío, coges, yo qué sé, 911 con 450 caballos, un ESA, un GTS, un turbo, y te meten un cambio manual en 600 y pico. Sí, no, ahí flipas, claro, eso es next level. Bueno, al final yo creo que aquí pasa un poco como con las motos, lo que pasa es que vamos delante. Es decir, al principio a la gente le costaba, ¿no? Entender que el próximo coche que se tenía que comprar cuando venía de un coche manual de toda la vida era un coche automático. A mí me pasó no hace mucho cuando me pasé a 128 Ti, que dije, a ver, quiero un coche que tire un poco y tal. Y es que tengo que ir a un puto automático. Vale, me toca los cojones, tal. Coges, contesta. ¿lo tienes 3 o 4 ¿Y qué? años? No, 3 o 4 años, no, que va, si no tengo desde hace un año y pico. Sí, nada. Te acostumbras y dices, joder, qué cómodo es esta mierda. Esta es la ventaja. Qué cómodo es esta mierda. El otro día cuando probamos el MX5, no recordaba ni cómo meter la marcha, ¿sabes? Era un poco como, ¿qué cojones ha pasado? Y de hecho ahora me estoy mirando una... Pues sabes que por el tema este que organizamos rodadas, eventos tal y cual, estoy planteándome de pasar a una furgo o tal. ¿Y qué te estás mirando? Pues la típica California, un típico tal, que lo primero que miras es que tenga puto cambio automático. Sí. ¿Vale? Por practicidad, por decir tal, en las subiditas, esa típica subidita así cabrona, un poco cambio de gas, tal. Y dices, bueno, no tienes esa sensación de control total, o sí, porque ya al final te acostumbras a todo, pero no tienes ese... es la conexión. Esa conexión que tienes con un cambio manual, pero por perder 0,01 estás ganando 100 o 200. Entonces al final también valoras y dices, vale, pues yo qué busco, practicidad, joder, me voy para acá de cabeza. Hay muchos factores que han empujado a los fabricantes a implementar el cambio automático. Primero, a nivel de, por ejemplo, el ejemplo es muy fácil, ¿eh? Podéis acudir a YouTube y mirar vídeos del GR Yaris, que seguro que es un coche que nos encanta a todos, sí, ¿vale? Sí. Guapísimo. Han sacado una nueva versión en automático, ¿vale? Más rápido. Claro. Al final eres tú el que estás cambiando y si te dejas 100 vueltas, ya no has cambiado tan bien. Claro. No, ¿vale? Y el otro sí. Si no has hecho el cambio como tocaba. Claro. Bueno, entonces, si nos vamos a competición... Hay cosas que os tengo que decir que de los cambios automáticos de varias marcas no me gusta. Por ejemplo, he probado Mercedes y Audi, ¿vale? Sí. Y entonces, cuando pones el cambio manual, ¿vale? Y me encantan, ¿eh? Los Mercedes y los Audi, son coches, les saben, me gustan todos, a mí me gustan todos, ¿vale? Yo no tengo, ¿vale? Marcas top y los RS, AMG y tal, hay cambios que cuando apuras el de esto te cambia solo, sin que tú le hayas pedido que cambie yendo en cambio manual. Y esto considero que los fabricantes se lo tendrían que mirar. Si tú sabes perfectamente que a un régimen de vueltas el motor está en riesgo, pues bájale las vueltas por programación, pero deja que el propietario disfrute y que no se encuentre que está en un tramo que quieres apurar de curva a curva, como harías con tu 1000 o con mi GS, en tercera que apuras y ¡boom! Te cambia. Esto, tíos, y no se puede quitar. Señores de Audi y Mercedes y los fabricantes que lo hagan, no. Conserven la mecánica reprogramando lo que es el corte. Con el MSI. Con el M te deja apurar ahí hasta que... Con el M sí, porque ya está presentado, lo habéis visto, lo podéis ver donde queráis, ¿vale? Donde queráis. ¿Vale? Pero bueno, eso por ejemplo en el cambio de... El M te permite, BMW, es que corta. No, el M corta. corta. De las fotos BMW, si lo llevas en manual, o sea, llega hasta arriba, corta, y el tercer o cuarto corte cambia. Vale, bueno, vale. Sí. Vale, el BMW, tú por ejemplo, sales en primera y en manual, en automático, él hace más o menos lo que quiere, pero sube mucho. Sí. ¿Vale? En manual te permite ir de una curva a otra sin el miedo a que cuando vayas a frenar te empalme una marcha, tío. Es que esto es una locura. El G63, el que me dejó Tengo un amigo. Se queda cortando. O sea, o cambias tú o... Pues mira, pues será que se queda cortando, por ejemplo. Y yo me he metido con Mercedes y Mercedes AMG. Mercedes hasta cierto punto, igual AMG no. Bueno, o determinados modelos o lo que sea, ¿no? Pero ahí sí que es cierto que yo, por ejemplo, los que he tenido esta marca, pues la verdad es que cambiaban antes y, hostia, vas en manual, o sea, hacerlo diferente. Te cortan el coitus. Ahí pero claro, no, es que además en un tramo tú necesitas saber que el coche va a estirar. Claro, saber hasta dónde te va... Digo, hostia, salgo de aquí y cambio, y no hace falta que cambie. Claro.
¿sabes? Que te cambie o que haga alguna tontería. Que te hagas de por medio te la puede liar. Jolín, son coches que son deportivos. Al final, un coche con 400 tatanetes, pues ya le metes son para eso. ¿Vale? Tipos de cambio, lo sabéis, no os tengo que explicar nada. Tenemos doble embrague, los típicos de PDK de Porsche, tenemos el de Volkswagen que van de narices, un Golf GTI que tuve espectacular. El Abarth pero el Golf me cambiaba solo. ¿Sí? El Golf, ¿ves? Es del grupo BAC, me cambiaba solo. ¿Vale? Y esto es patético. Es un Golf GTI. Tía. Sí, claro. Sí, cuando quiere un Golf GTI, quien lo quiere es para arrearle un poco. Claro. O para pegarse el moco. También hay mucha gente que no tiene zorra idea. Hay chiste. Sí, hay chiste. Esperaros al final que hay chiste. Con el GTI. Pero sí, luego está el del Abarth, por ejemplo, creo que es como... El del Abarth se le llaman cambios automatizados, que es muy similar al que llevaba BMW SMG, que era, me parece que es la caja del M3E46, llevaba este tipo de cambio. Entonces era como un robotijo, para que no... Más o menos estas motos. Lo que le están metiendo a las motos ahora. ¿Vale? Pero lo hacía bastante mal. Entonces sí que es cierto que con la tecnología y la evolución del software se pudo, como si dijéramos, llevar a cabo unas actualizaciones de los cambios para que cambiaran más rápidos, fueran un poco más radicales. Robotizados, tipo Abarth, todo esto, nada, reprogramados y tal. E46, había muchos E46 que les cambiaron el cambio automático por manual. A partir de aquí, el cambio automático ha pegado una evolución flipante. Los PDKs van que te cagas, los cambios de convertidor de par, por ejemplo, que iba mi M, empujan cuando cambias, pegan ruidos, o sea... Estamos en un punto que es lo que pasará con un coche de competición manual. Casi. O sea, al final, sí, el hecho de que un PDK tenga un embrague y otro embrague que esté ya con la marcha engranada y tal, esa velocidad no te la da. Y sobre todo en determinados... El M3, por ejemplo, lleva el Drive Logic, que te permite que el cambio vaya más rápido, más nervioso, menos. Entonces, en los modos más suaves, pues, bueno, a su ritmo, pero cuando le das tal y cambias el modo de conducción y todo, pues se nota mucho. Por lo tanto, yo entiendo que estamos ante un momento que el cambio automático es algo irremediable. Y con los coches eléctricos ya no lleva ni cambio. Bueno, al final lo que decíamos, ¿no? Al principio, cuando la cosa empieza, pues tiene que ir evolucionando. Es como el que se compraba una moto con ABS o control de tracción hace 20 años, que ahora que clavabas el ABS era clac, y tal, ya ni te enteras. La frenada 40 metros. Y ahora puedes desconectar el ABS de atrás, puedes dejarlo que sea muy poco intrusivo. Hay gente que yo le he dejado mi S1000 RR en circuito, con el ABS activado, y es que ni lo ha notado. Hostia, ¿te ha molestado el ABS? Ah, ¿que llevaba? Claro, ¿por qué? Porque no has frenado. No has frenado. No, pero claro, yo por ejemplo tú puedes llegar a curva con la rueda levantada un palmo que no te entra. Hostia, qué ¿vale? fuerte, Entonces... Es la caña. Luego, en cuanto al control de tracción, lo que decíamos, la RR nueva pues te lleva el ángulo de derivación de la rueda trasera. Entonces, claro, al final... Todo esto viene de los coches, todo esto viene de los coches. Y con esta IMU, de 6 ejes. Bueno, hay algunos coches que te permiten esto de hacer drift sin quitar controles del todo. Sí, no, los quitas... Pero tienes un módulo, como por ejemplo el M lo lleva, el McLaren, unos McLaren también empezaron con ello y tal, y Ferrari. Entonces tú puedes regular como quieres que se incline el coche derrapando. Bueno, esto está bien, porque te pega la vacilada y... Sí. Para la gente que tampoco no sabe mucho, es como no sabe hacer un wheelie, se pone mi moto, el wheelie alto, le pega... El otro día el piloto que lleva el M5 de MotoGP, que es un pelotazo, se pegó un ostión, con todos respetos, que no se habéis visto otro cosa. Porque al final, tema de pesos de los coches que también tenemos que hablar. Es difícil que tenga errores, un ser humano pues lo puede tener. Iba con todo desconectado. A poco que la cagues, hablando mal y pronto, pues te la juegas. A ver, al final, lo que pasó, ¿para qué tal? Sin controles, 2.700 kilos de coche. Claro. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que un M con 2.700 kilos ya ha dejado de ser un M? ¿Vale? Las cosas como son. Y cogió una inercia al coche y ya está, y para allí se fue. Y con todo el peso de la ley se pegó en todo un talegazo brutal. Newton salió ahí y dijo, vas a acabar ahí. Vas a saber de qué va la teoría, colega. ¿Vale? O sea que... Pero pues bueno, nada. Vamos a cerrar antes de cerrar preguntando, aparte del chiste que se viene luego. Espérate que primero, motos. A día de hoy, ¿qué te quedarías? ¿Cambio automático o...? Manual. Con Quick Shift. Vale. O asistente pro, como le llamen. Vale, yo en mi caso, si es para moto deportiva, cambio manual, con Quick Shift, ¿vale? Si fuera para moto de viaje, ruta, tal, automático, seguro.
¿Qué mes? Coche. Coche. Si fuera un coche pequeñito, tramero, tipo GR Yaris, un Abarth, este tipo de vehículos, un Ford Fiesta ST, coches de estos que dices, ¡guau! Manual. Por mucho que el automático sea más rápido. Evidentemente, si lo tuviera que dar al coche un uso habitual, diario, como daily, el automático tendría número. Pero estos coches no son para daily, por mucho que te digan que sí. Si quieres un daily, te compras el Yaris normalete y después te compras un coche para irte de tramos o irte a hacer un track day, ¿vale? Entonces, para mí, el cambio manual en estos coches es esencial. En un cacharro como un RS4, un RS6, un M3 Touring, un Porsche, un Ferrari... O en un coche utilitario, normal, un coche a 500 caballos, un coche de 120, 150... Automático. Sí, yo normalmente, o sea, ahora mismo yo creo que automático. También porque en mi caso le doy un todo uso y creo que para todo aquel que quiera darle un tu todo señora uso, también coge el coche, es mucho más cómodo, es mucho más agradable, mecánicamente son mucho más fiables. Te ahorra sustos, en plan, yo qué sé, yo me acuerdo el típico momento, lo que hemos comentado antes, tienes que salir de la salida de un parking que está, que tal, que cual, siempre se te puede complicar. ¿Es difícil o no? Pero el día que se te complica, te acuerdas un rato. Sí, por ahora ya llevan todos los asistentes estos y tal. Sí, pero bueno, igualmente yo he visto auténticos números en la rampa del Corte Inglés. Eso valía la pena ir a mirar para apostar, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente. Venga, va. De... Os hemos dado bien la vara hoy. Sí, hemos hablado del tema, vamos a profundidad, ¿no? Lo siguiente. Si os han quedado dudas, abajo en comentarios, ¿vale? Si tenéis... más ideas o propuestas para próximos vídeos también abajo en comentarios o en nuestro mail. Sobre todo importante, si os ha gustado el vídeo y lo habéis disfrutado, un like al vídeo, que creo que nos lo merecemos. Queremos agradeceros a todos aquellos que nos están apoyando desde su casa, pues que estéis ahí dando los likes, viendo los Muchas podcasts, gracias. etcétera, ¿vale? Que al final lo hacemos porque nos mola, pero también lo hacemos por todos vosotros, ¿vale? Sobre todo. Y luego importante, si te ha salido este vídeo de la nada y aún no estás suscrito a nuestro canal del Vox Podcast, ¿a qué esperas? ¿Vale? Amante del motor, ¿a qué esperas? ¿Vale? Amante del motor, ¿a qué esperas? ¿Vale? Amante del motor, tienes que estar aquí apoyando, siguiéndonos y disfrutando con nosotros. Aparte de disfrutar, también sufrimos los chistes de Safo cuando se acaban los vídeos, ¿vale? Es un y señor... se viene. Cuéntanos, mira a cámara. Es un señor que, bueno, de campo, de toda la vida, cambio manual, tractor y todo, ¿no? Y entonces se va a un concesionario de Mercedes, había ganado dinero esa época, había vendido todo, había ido bien y me voy a comprar un Mercedes, ¿no? Y evidentemente en aquella época los Mercedes eran automáticos, ¿no? El señor entra en el concesionario y digo de esa época porque es un chiste muy viejo. Y el señor le dice, bueno, pues vamos a probar el coche tal y que cual, ¿no? El señor, pues... esto se pone la D y usted acelere, que esto es muy fácil, ¿no? ASA, IAMT, todo es fácil. Sí, todo es fácil. De golpe porrazo, pues el señor se encaramela con el coche y de golpe porrazo se oye ¡pam, pam! Y el cambio sale rodando por debajo del vehículo. Y dice, hostia, ¿qué ha hecho? Y digo, nada, he puesto la R de rally y he pensado que esto es para que funcionara. Muy malo, pero bien. Muy típico, ¿eh? Típico, la R de rally es la R de rally. La R de rally. O sea que nada. Bueno, esperamos que os haya gustado, también el chiste. Y eso va a ser más difícil. Va a ser más complicado. Pero bueno, como siempre, nos vemos próximamente, pronto más y mejor. Seguro que con muchos temas interesantes e invitados bien chulos como el que hemos traído hoy. Así que nada, cerramos el box.